Bien, para empezar propongo un acertijo muy sencillo. Imagina que un ayuntamiento pone una nueva norma en un parque. Prohibido el paso de vehículos. ¿Vale? Al día siguiente, un guardia ve a una persona en un patinete eléctrico. ¿Es un vehículo? Buena pregunta. Y una bicicleta. ¿Y el carrito de un bebé? La regla por sí sola, pues, no nos da la respuesta. Y ese acertijo que parece trivial es exactamente el dilema al que se enfrentan los jueces todos los días, pero con consecuencias mucho más serias. Claro. La pregunta de fondo es, ¿qué es el derecho? ¿Es solo esa lista de reglas escritas, como la del parque? ¿O hay algo más? Ese es el centro de nuestro análisis de hoy. Tenemos un ensayo que explora cómo la teoría del filósofo Ronald Dworkin choca con la visión, digamos, más tradicional del derecho. Sí, Y cómo este debate tan abstracto aterriza de forma muy concreta en el sistema jurídico de Colombia, sobre todo a partir de su Constitución de 1991. exacto. Nuestra misión es desgranar esta discusión para entender por qué una idea filosófica puede cambiar la pensión de una persona o el límite de la libertad de expresión. Es que es un verdadero choque de titanes, ¿eh? Por un lado tenemos a H.L.A. Hart, un pilar del positivismo jurídico que diría que el derecho es un sistema de reglas. Y punto. Vale. Y que en casos como el del patinete, donde la regla es ambigua, pues el juez tiene que tomar una decisión, casi como si fuera un pequeño legislador. Y por el otro lado, por otro tenemos a Dworkin, que responde, de ninguna manera, el juez no inventa nada. Para él, el derecho es un entramado mucho más rico de reglas y principios, y la respuesta correcta siempre está ahí, solo hay que saber encontrarla. Empecemos por ahí, porque esa idea de Hart es la que mucha gente tiene en la cabeza. Las leyes son claras, y cuando no lo son, el juez decide. ¿Cuál es el problema con esa visión? A ver, para Hart, el derecho funciona bien la mayor parte del tiempo con reglas claras. Nos dan seguridad, previsibilidad, Sabes a qué atenerte. eso es. Pero él mismo reconoce que hay casos difíciles, lo que llama una zona de penumbra, donde las reglas, ya no dan una solución. Ahí es donde se complica la cosa. Justo. En esos casos, Hart dice que el juez tiene discrecionalidad. Y esto es clave. Para Hart, tener discrecionalidad significa que el derecho existente se ha agotado. Que se ha acabado, se ha acabado. Y el juez debe actuar para crear la respuesta que falta. Espera un momento. Si Hart dice que el juez crea derecho en casos difíciles, ¿no es eso lo que la gente teme? ¿El famoso gobierno de los jueces? Claro, Me parece una idea bastante radical, y me sorprendería que Dworkin la aceptara sin más. ahí has dado en el clavo. Para Dworkin, esa idea es una herejía. Directamente. Atenta contra la separación de poderes y la idea de que los ciudadanos solo están sometidos a leyes preexistentes. Él niega esa discrecionalidad fuerte. La rechaza de plano. Sostiene que incluso en los casos más enrevesados no hay un vacío legal. El sistema jurídico siempre ofrece recursos para encontrar la que él llama la única respuesta correcta. Una única respuesta correcta. Suena casi a una quimera, especialmente en casos supercomplejos sobre derechos fundamentales o cuestiones morales. Sí, suena muy idealista. ¿Cómo es posible que siempre haya una sola solución? ¿De dónde la saca el juez, si no está en la regla escrita? La saca de la diferencia fundamental que Dworkin establece entre reglas y principios. Entender esto es la llave para acceder a todo su pensamiento. A ver, una regla, para él, funciona de manera binaria. Todo o nada. O se cumplen sus condiciones y se aplica la consecuencia, o no se cumplen y la regla es irrelevante. ¿Entendido? Si dos reglas chocan, una de las dos tiene que ser invalidada. El ejemplo del material es perfecto. El plazo para presentar un recurso es de 3 días. Al cuarto día, la regla simplemente no opera. No hay nada que discutir. Vale, eso es directo. ¿Y los principios? Los principios son distintos. No establecen una consecuencia automática. Tienen lo que Dworkin llama una dimensión de peso. De peso. Sí, de peso. Ofrecen una razón para decidir en un sentido, pero no es una razón concluyente. Por ejemplo, el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio delito es muy importante, Desde luego. pero podría chocar en un caso con otro principio como el de la seguridad de los contratos. No se anulan entre sí. El juez debe ponderarlos, ver cuál pesa más en las circunstancias específicas de ese caso. Entiendo la diferencia teórica. Pero si los principios se pesan, ¿quién sujeta la balanza? ¿No abre eso la puerta a que cada juez decida según su propia ideología?
Esa es la crítica más común, claro. haciendo el derecho totalmente impredecible. Y es la más importante. Pero Dworkin respondería que esa ponderación no es un acto de preferencia personal. El peso de un principio no lo decide el juez de forma arbitraria. ¿Y entonces? Viene dado por la historia institucional y la moralidad política de la propia comunidad. El juez debe buscar ese peso en la Constitución, en los precedentes, en la estructura del sistema legal. No es lo que a él le parece justo, sino lo que es más coherente con el sistema en su conjunto. Supongo que un sistema como el colombiano, con una constitución tan cargada de valores después de 1991, es el escenario perfecto para ver cómo funciona esa balanza en la práctica. Es el laboratorio perfecto. La Constitución colombiana del 91 no es un simple manual de organización del Estado para nada. No. Su primer artículo ya define a Colombia como un Estado social de derecho fundado en principios. El respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad. Introduce conceptos como la prevalencia del derecho sustantivo o el principio de buena fe. Eso es. Es como dice el ensayo, una Constitución escrita en modo Dworkin. Tenemos esa capa superior de principios constitucionales, que es muy potente. Y debajo, en el día a día. Debajo tienes la capa que podríamos llamar duro-positiva, la de las reglas. Ahí están los códigos de siempre. El Código Civil, que en parte es del siglo XIX, el Código Penal, el Comercial, llenos de artículos muy precisos. Si ocurre A, la consecuencia es B. La magia, o el conflicto, surge en la interacción entre esa capa superior de principios y esta capa inferior de reglas. ¿Y cómo se ve esa interacción en un caso real? Más allá de la teoría, ¿cómo un principio cambia la vida de alguien? Pues pensemos en un caso hipotético, pero muy común, que llega al Tribunal Constitucional de Colombia. Que si esto fuera una película sería el protagonista absoluto. Totalmente. Imagina una señora mayor que ha trabajado toda su vida de manera informal. La ley, la regla, exige un número mínimo de semanas cotizadas para acceder a la pensión. A ella, por un tecnicismo, le faltan solo 20 semanas. La regla aplicada a rajatabla diría. Lo siento, no hay pensión. Una situación desoladora y tristemente muy habitual. Exacto. Un juez positivista, al estilo de Hart, podría decir: la regla es clara, no hay ambigüedad, no tengo más remedio que negarla. Y se queda ahí. Pero el Tribunal Constitucional colombiano, aplicando una lógica dworkiniana, hace algo distinto. No se queda solo en la regla. Eleva la mirada a los principios de la Constitución. Y ahí encuentra el principio de dignidad humana, el de solidaridad. El derecho fundamental a la seguridad social, especialmente para personas de la tercera edad. Y pone esos principios en la balanza contra la regla. Exactamente. Pondera. Por un lado está el principio de seguridad jurídica, la regla es la regla, pero por otro están todos estos principios que protegen a una persona en estado de vulnerabilidad. ¿Y gana la dignidad? El tribunal argumentaría que el propósito último del sistema de pensiones, que es un principio, no es cumplir una tabla de Excel, sino garantizar una vida digna. Y en ese caso, el peso de la dignidad humana es tan abrumador que exige interpretar la regla de forma flexible. O incluso no aplicarla. O incluso inaplicarla para ese caso completo y conceder la pensión. El principio corrige la injusticia que generaría la regla. Es potentísimo. Entiendo. Así que los jueces no se sacan estos principios de la manga, sino que intentan que sus decisiones sean coherentes con todo el proyecto de país que dibuja la Constitución. Exacto. Me imagino que eso se conecta con esa famosa idea de Dworkin, del derecho como integridad, ¿no? Has hecho la conexión perfecta. La integridad es la virtud central de su teoría. Derecho como integridad. Si soy un poco cínico, suena a eslogan que un gran bufete pondría en su folleto para cobrar más caro. Podría ser. Pero Dworkin se lo tomaba muy en serio. ¿Qué hay detrás de esa frase? Detrás hay una metáfora maravillosa. Dworkin nos pide que imaginemos el derecho como una novela escrita en cadena, una chain novel. ¿Vale? Varios autores escriben un capítulo cada uno. Cuando un juez recibe un caso, es como el autor al que le toca escribir el siguiente capítulo. No puede escribir lo que le dé la gana. Tiene que tener sentido con lo anterior. Claro, para que la novela tenga sentido, su capítulo tiene que ser coherente con la trama, los personajes y el estilo, pero además tiene que intentar que la novela, en su conjunto, sea la mejor obra literaria posible. Traducido al mundo legal, el juez debe tomar una decisión que cumpla dos condiciones. Primero, debe encajar, lo que él llama fit, con lo que ya existe, las leyes, los precedentes, la historia jurídica. No puede ignorar el pasado. Y segundo, Segundo,
Debe justificar, justification, esa práctica. O sea, presentarla bajo su mejor luz moral y política. Se trata de buscar la coherencia y el propósito del sistema. No es solo aplicar un artículo. Para nada. Es asegurarse de que su decisión contribuye a que el relato completo del derecho colombiano sea lo más justo e íntegro posible. Para explicar cómo un juez podría hacer algo tan monumental, Dworkin inventa una especie de superjuez, ¿verdad? El juez Hércules. Sí, su famoso experimento mental. Hércules es un juez ideal, con una inteligencia y unas capacidades sobrehumanas, con tiempo y recursos ilimitados. Lo conoce todo. Conoce cada ley, cada decreto, cada sentencia. Es capaz de analizar todas las interpretaciones posibles para encontrar esa única respuesta correcta que dota de total coherencia al sistema. El material que tenemos lo describe de forma muy gráfica como alguien que realiza un due diligence hermenéutico de todo el ordenamiento. Es una descripción genial. O sea que no es solo leer la ley, es hacer una auditoría completa de los valores del sistema para asegurarse de que tu decisión no crea una contradicción. Esa es una forma excelente de ponerlo. Obviamente, Hércules es un ideal inalcanzable. Un juez colombiano real, a diferencia de Hércules, tiene un despacho congestionado con miles de casos. Claro, no tiene tiempo infinito. Pero Hércules funciona como una estrella polar. Marca la dirección. Le dice al juez, tu trabajo no es despachar casos. Tu trabajo es esforzarte por encontrar la solución que mejor se integre en el proyecto de justicia de tu comunidad. Pero aquí volvemos al mundo real. El texto señala tensiones y riesgos, y uno de ellos es lo que llama principialitis. Sí, y es una advertencia crucial. La principialitis es la enfermedad de invocar principios grandilocuentes como dignidad o justicia de forma vaga. De forma arbitraria. Exacto, para justificar cualquier decisión que el juez quiera tomar por motivos personales. Es usar los principios no como herramientas de interpretación rigurosa, sino como una excusa para la arbitrariedad. Me parece un riesgo enorme. Sería usar los principios como un comodín para saltarse las reglas que no gustan. ¿Cómo se evita caer en eso? El mecanismo de control para Dworkin es la propia exigencia de integridad. El juez no puede limitarse a decir, en nombre de la dignidad decido X. Tiene que justificarlo mucho más. Tiene que construir un argumento robusto, demostrar paso a paso por qué su decisión encaja con los precedentes y la legislación y por qué justifica la práctica jurídica mejor que cualquier otra alternativa. La carga argumentativa es mucho mayor. No basta con invocar el principio. No. Hay que tejerlo en la red completa del derecho. Si no puede hacerlo, su decisión no es íntegra. Es un acto de voluntad personal. Entonces, para un profesional del derecho en Colombia, un abogado, un fiscal, un juez, el cambio es brutal. Ya no vale con saberse el código de memoria. Las implicaciones son enormes. Para la formación significa que ya no basta con el aprendizaje memorístico de leyes. Se necesita una formación sólida en teoría del derecho, en argumentación. ¿Y para el litigio? ¿Para el día a día del abogado? Ahí está el cambio de paradigma. Un abogado deja de ser un buscador de artículos y se convierte en un arquitecto de argumentos. Me gusta esa imagen. Su trabajo ya no es encontrar la regla aislada que le da la razón, sino construir un relato que demuestre que su interpretación de esa regla es la única que hace que todo el edificio constitucional se mantenga en pie. ¿Y para los propios jueces al escribir sus sentencias? La exigencia es máxima. Una sentencia ya no puede ser un simple aplico el artículo 5 y resuelvo. Debe explicar qué reglas y qué principios están en juego, cómo se han ponderado, por qué uno ha pesado más que otro en ese caso. Tiene que mostrar todo el razonamiento. Y finalmente, por qué la solución elegida es la que mejor mantiene la integridad del derecho como un todo. Es un ejercicio de transparencia y racionalidad mucho más profundo. En resumen, lo que nos muestra este análisis es que la teoría de Dworkin nos da unas lentes nuevas para entender el derecho, especialmente en un sistema como el colombiano. No es un manual técnico, sino un proyecto moral en construcción. Así es. Y el reto no parece ser elegir entre las reglas de Hart y los principios de Dworkin. En absoluto. El reto es el equilibrio. Se necesitan reglas claras para la seguridad jurídica, para que la gente sepa a qué atenerse,
Pero esas reglas deben estar orientadas y, cuando sea necesario, corregidas por principios bien argumentados. Para que no se llegue a una injusticia. Para que la aplicación mecánica de una norma no lleve a una injusticia flagrante, como en el caso de la señora de la pensión. Así que, para cualquier operador jurídico en Colombia, este debate no tiene nada de abstracto. Para nada. Dominar esta lógica de principios y reglas no es un lujo teórico, es una herramienta estratégica fundamental. Permite construir argumentos más sólidos, decisiones más defendibles y, en última instancia, soluciones más justas. Es la diferencia entre ser un mero aplicador de textos y ser un verdadero intérprete del sistema jurídico. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si el derecho es, como dice Dworkin, una búsqueda de la mejor lectura moral de nuestra práctica jurídica, ¿qué ocurre cuando una sociedad está profundamente dividida sobre lo que es moralmente correcto? ¿Puede el derecho mantener esa integridad y ofrecer una única respuesta coherente? ¿O se ve obligado a reflejar las fracturas de la propia comunidad a la que sirve?